Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Perea, estudiante de la especialización de redes de nueva generación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy vamos a mostrar cómo una red PSTN se puede iniciar sección con una red LTE mediante los servidores de IMS. Luego que todo vamos a explicar cómo es el inicio de la sesión y la suscripción de la red PSTN hacia IMS para poder concluir el proceso con la red LTE. Tenemos entonces de que para que la red de PSTN pueda tener protocolos IP, primero tiene que tener un Media Gateway que se va a encargar de hacer la conversión de los servicios análogos y traducirlos a servicios de protocolos IP. Entonces, primero tenemos lo que sería el Media Gateway. Eh, este genera lo que sería un ISUB-IAM que desde la red PSTN pasa por el Media Gateway y va al Media Gateway Function, el Media Gateway Controlled Function, enviando entonces un mensaje de ISUB-IAM y seleccionando como tal el Media Gateway correspondiente. El Media Gateway Controller Function genera un requerimiento a un protocolo H248 preguntando cuál sería el contexto en el cual se van a comunicar, la terminación ID y pues establecer estos puntos de conexión. El Media Gateway le responde ese requerimiento indicando pues de que el contexto va a ser sobre un contexto C1, o sea, hacia la identificación del contexto, y va a estar bajo la terminología ID de TDM1. Eh, este entonces le sigue confirmando primero que todo el contexto del ID y por lo último genera entonces el requerimiento de agregar el contexto de la terminación, el contexto del C1 y la terminación ID RTP1. Entonces, lo que sería este Media Gateway Controller Function genera entonces una mensajería así de invitación, la genera mediante el mensaje invite. Este llega a lo que sería al interrogate CSCF y el interrogate lo que hace es contrastarle un trying, lo que indica de que se tomó la mensajería y responde con otra mensajería que se va a generar un proceso con respecto a ese requerimiento. El proceso que genera lo que sería el interrogate es enviar un mensaje de invite al service SSF. Este servidor pues toma este requerimiento y lo envía nuevamente con una mensajería invite a lo que sería el proxy CSSF. Este proxy redirecciona esta mensajería que se le invite a la llamada y se lo envía a los procesos de llamadas como tal. El, También lo que hace ese proxy es tomar ese mensaje y decir de que pues con un trying de que se está tomando acciones con respecto a este mensaje hacia lo que sería el servidor CSCF y este servidor lo toma y también envía un mensaje de trying indicando pues de que se están tomando acciones correspondientes hacia el interrogate. También desde los procesos de llamada se genera la mensajería de 183 Session Progress que está indicando que se está generando el proceso de sección correspondiente. Este proceso de llamada se lo envía al servidor proxy y el servidor proxy se lo envía al servidor de CSCF y ese servidor también se lo envía nuevamente a lo que sería al interrogate. Y por último, el interrogate se lo envía al Media Gateway Controller Function. Cuando el Media Gateway Controller Function toma este mensaje zip, genera entonces uno de requerimiento hacia el Media Gateway mediante el H248 que están bajo los contextos C1 y la terminación IDRTP1 y seleccionan entonces lo que sería el código de la comunicación y los procesos y el Media Gateway le responde entonces con el mismo protocolo H248.
y también pues bajo los contextos de C1 y la terminación de RTP1. Cuando el Media Gateway Function, control el function, toma esta respuesta, genera la mensajería de PRAC que se le envía al servidor de SCF. Esa mensajería de PRAC lo que hace es generar un proceso que es un reconocimiento provisional de las respuestas y el service se lo envía al proxy y el proxy se lo envía a los procesos de llamada. Esos procesos de llamada responden como un 200 OK que se ha tomado este requerimiento y se lo responde al proxy como tal y el proxy se lo responde nuevamente al servidor. Y el servidor pues ya llega hasta lo que sería el Media Gateway Controller Fusion y se inicia el contexto de la activación de la llamada como tal. Seguimos verificando. Cuando se genera el inicio del contexto, la terminación de la activación como tal, empieza a generar, a redireccionar la llamada y empieza a timbrar en el destino correspondiente. Como estos procesos de llamadas ya generaron la solución de requerimiento, los procesos de llamada le responden al proxy de que se encuentra con el mensajería 180 RIN, que se encuentra generando la alerta para poder generar la llamada. Este proxy se lo responde al servidor con 180 RIN y el servidor se lo responde al interrogate. Y por último, el interrogate se lo responde al Media Gateway Controller Function. Al generar esta respuesta, el Media Gateway Controller Function lo que hace es generar una mensajería de PRAC nuevamente, que es el reconocimiento provisional de las respuestas, y se lo envía al servidor de SSF y el servidor de SSF se lo envía al proxy como tal y el proxy pues se lo retorna nuevamente a los procesos de llamada. Al generar estos retornos, los procesos de llamada se lo responden nuevamente con un 200 OK que ha sido tomado ese requerimiento y la respuesta ha sido tomada de forma exitosa. Esto se lo responde al proxy, el proxy se lo reporta al servidor y el servidor se lo reporta entonces ya está al Media Gateway Controller Function. El Media Gateway Controller Function al tomar entonces esa respuesta de 200 OK al PRAC como tal, lo que hace es mandar una mensajería de ISUB ACM. Esta mensajería como tal también va con el requerimiento de lo que sería el protocolo H248 con los contextos correspondientes, que es el contexto C1, la terminación TDM1, y también procede a enviar un mensaje, pues, a generar un tono, le indica que genere tono hacia el destino, eso es bajo los contextos o protocolos de TDM. Cuando estos protocolos generan esta mensajería, empieza a timbrar o a generar un tono de que está timbrando como tal. Vemos entonces de que empieza a timbrar el tono y cuando empieza a timbrar el tono responde nuevamente con un protocolo H248 como respuesta hacia el Media Gateway Controller Fusion y los contextos correspondientes que es el C1 y la terminación ID que es el TDM-1. Cuando el destino contesta, le llega a los procesos de llamada, el proceso desde que ha levantado la bocina o que ha contestado y devuelve desde el proceso de llamada hacia el proxy un invade, le devuelve un 200 OK al invade que se había generado anteriormente, o sea que ha sido correctamente o contestado el requerimiento, el proxy se lo envía al servidor y el servidor se lo envía al Media Gateway Controller Function. Como el Media Gateway Controller Fusion recibió la mensajería zip de que el requerimiento fue correcto o la mensajería fue correcta, le envía un mensaje de requerimiento bajo los contextos correspondientes y le indica de que detenga el tono, del tono de que está timbrando, que ya está timbrando, para que pues proceda a detenerlo.
deja de sonar el tono. Cuando deja de sonar el tono, él le responde nuevamente con los contextos y la terminación correspondiente. Sigue entonces lo que sería el mismo Media Gateway Controller Fusion bajo el protocolo H248, genera un requerimiento correspondiente para que siga el contexto C1, pero se le agrega una terminación de que ya sea por protocolo RTP, que sería como en tiempo real. El Media Gateway al recibir este contexto y esta terminación, lo que hace es devolver darle una respuesta bajo los mismos protocolos H248, indicando que están hablando en el mismo contexto y la misma terminación que es el RTP y el C1. Entonces el Media Gateway Controller Fusion lo que hace es enviar un mensaje de ISUBNM que es indicando que el suscriptor con tal cogió el teléfono y entonces comienza a cargar en ese momento. Y también el Mediaway de Control Fusion envía un mensaje de ACK hacia hacia el servidor de SCF. Este se lo envía, se lo direcciona al proxy y nuevamente procede entonces a la llamada, lo cual ya están iniciados de la sección y ya están comunicándose como tal. Vemos pues de que estos van bajo el protocolo RTP y los paquetes de voz van pues bajo este protocolo. Procedemos entonces a verificar cómo se siguen generando los flujos de los procesos como tal. Vemos entonces de que desde el destino de la PSTN envía un mensaje de ISUBREL. Ese mensaje de ISUBREL dice que se está, pues, de que están enganchadas las llamadas y entonces van a proceder a hacer como la liberación de la llamada como tal, o sea que ya van a colgar. Por lo cual el MediaWare en Control de Fusion lo que hace es enviar un mensaje al servidor, un mensaje que dice el byte, significa que van a terminar la llamada. Se lo envía al proxy, el proxy se lo envía al flujo de llamadas como tal, el proceso de llamadas. Y entonces el proceso de llamada lo que hace es enviar un mensaje para liberar estas llamadas. El Media Gateway Control Fusion también por su parte genera nuevamente los requerimientos bajo los contextos de C1 y de TDM1 y el Media Gateway se lo responde bajo los mismos requerimientos, o sea que la llamada ya está en proceso de determinación. Seguimos verificando que se siguen generando los requerimientos para colgar la llamada hasta que el Media Gateway Control Fusion lo que hace es enviar un mensaje de LCA a la PCTN, que lo que dice es que la llamada ya fue totalmente liberada. Como la llamada ya fue totalmente liberada, desde el servicio de llamada le envía una respuesta OK al byte que se generó anteriormente, indicando después de que el proceso ha sido tomado para culminar la llamada. Los procesos de llamada antes ya fueron liberados y como fueron liberados desde los procesos de llamadas le envía un byte hacia lo que sería el proxy y el proxy se lo envía al servidor y el servidor se lo envía al Media Gateway Controller Fusion y ese a su vez le responde el 200 OK a este byte que se generó como tal y el Media Gateway Controller Fusion le envía un rel que significa pues de que él ha sido generar la llamada pues, que se va a liberar y empieza a generar los requerimientos de los contextos y la terminación bajo el protocolo RTP y el contexto CDO. Este le responde bajo los mismos contextos y terminación que es el RTP y pues, la llamada ya empieza a ser liberada. Pues, lo que hace es ya terminar de generar la liberación de la llamada y por último, le responde una mensajería ahí sub RLC que indica que es un reconocimiento de que la llamada ya fue liberada totalmente. Eso serían para los procesos de la llamada desde RTP hacia el IMS. Ahora vamos a verificar cómo el LTE procede a tomar la llamada.
Cuando llega el proceso de invitación de la llamada, lo que hace es iniciar la llamada y desde lo que sería la red del teléfono a la IMS le envía un invite que indica pues de que van a establecer el inicio de llamada. Bueno, en este caso ya es un ejemplo más concreto, lo ponen es como el registro de un iPhone que ya está registrado en la IMS y va a generar el proceso de llamada. Al generar el invite, él le responde bajo la mensajería así, un client de que se va a tomar acciones correspondientes para esta llamada como tal. Entonces, el IMS, bajo pues, todos los servidores que vimos anteriormente, genera el, el proceso de la acción correspondiente, que es tratar de enlazar la llamada hacia el destino y también lo que hace es empezar a timbrar en el destino. Y a su vez le responde con un 180 ring que diga que ya se encuentra timbrando. Y cuando pues, el usuario responde a este 180 train y al invade, pues le responde con un 200 OK. ¿Qué significa que se estableció como tal? Vemos entonces un ejemplo de una conversación con RTP, los protocolos pues, de tiempo real, que se lo envía desde la IMS hacia el teléfono, en este caso sería el iPhone, la secuencia, los números, y él le responde con un ACK y le establece pues como tal la dirección correspondiente del teléfono. Seguimos verificando que se está generando como el flujo de la comunicación en RTP. Eh, Sigue como tal el flujo y RTP cuando se genera el proceso para colgar, entonces el RTCP envía pues un byte y procede como tal a culminar la llamada. Aquí vemos el byte bajo el zip y va pues el protocolo RTP. Entonces el iPhone responde bajo la mensajería de zip con respecto a un 200 OK que se ha tomado pues la acción correspondiente. Este sería también ya un caso pero para mensajes de texto como tal y eso sería todo con respecto a estos procesos.